día. Estamos, como todos los jueves, interactuando. Y los internautas que nos siguen, pues, pueden entablar unas relaciones de reflexiones en el que los acontecimientos que suceden de alguna manera los revisamos, decimos los pareceres, en fin, tanto en lo económico, lo social, en lo político y en las contradicciones que se generan entre los países y que producen grandes divergencias y llegan al extremo de no entenderse y no usar el instrumento más importante para dirimir las contradicciones, que es la política, tanto en lo nacional como en lo internacional. Y hoy día precisamente estamos viviendo situaciones como esa, donde hay grandes contradicciones entre naciones en el que sus civilizaciones son milenarias, muy milenarias, donde se originaron los grandes porciones de aglutinamiento de seres humanos que fueron desarrollándose y fueron, luego de que nuestra especie pues asumiera un rol de transformar la naturaleza para ponerla al servicio de la colectividad. Claro, eso se ha malinterpretado mucho, ya hemos analizado cómo surge el individualismo en las naciones, en los seres humanos, en los mandatarios, en los reyes, en fin, emperadores. Y estamos en eso. Sabemos que hay muchos pareceres en el mundo, pero no hay mucho que sean por tener la oportunidad de expresar sus reflexiones alrededor de la verdad. Quizás no la verdad absoluta, sino la que se interpreta desde la formación que uno tiene. Pues seguimos ya de manera concreta, atravesando por una situación que ha diezmado de alguna manera a la población mundial, en el sentido de que no ha sido capaz de darle una respuesta contundente a la agresión del virus que ha venido infectando a toda la población mundial y ya hoy va por decenas de millones de seres humanos infectados, y en el que cada día se infectan muchos seres humanos. Y fruto de esa situación mueren muchos seres humanos en el mundo. Igual aquí, somos parte del mundo, parte íntegra. Inclusive con una conectividad que casi ningún país del mundo atrasado tiene, el desarrollo en la conectividad, en la telefonía, en la televisión, que tenemos nosotros los dominicanos. Estamos muy bien informados, muy bien enterados. La mayoría tenemos celulares, tenemos forma de comunicarnos con el resto de la población y del mundo. Pues aquí ha producido grandes estragos el virus, tanto en lo social como en lo económico. Pero lo político venía desarrollándose ya desde una óptica que puede decirse impuesta, donde en un laboratorio de ciencia política que dirigen
en el Departamento de Estado pues analizan, ponen a prueba los experimentos que hacen y aplican en nuestros países, ellos como la nación más poderosa del mundo, donde se concentran los grandes capitales. Perdón. Y ese guión que se elaboró es como un virus que elaboraron. Eso se toma tiempo. Eso viene desde 6, 7 años atrás, 8 años. Desde que hubo más o menos un rompimiento o el interés del primer mandatario de la nación, de los últimos gobiernos que tuvo el PLD, de poner al servicio de la población la producción de energía eléctrica para que tuviera sosiego, paz, tranquilidad, desarrollo. Ya la mayoría de los barrios del país tienen energía eléctrica 24 horas y eso le dio un empuje enorme porque las pequeñas, medianas empresas que surgen en los barrios por la creatividad de nuestros hombres y mujeres, ya sea metalmecánica, fundiciones, ebanisterías, heladerías, hay pequeñas empresas de la aguja y el hilo, mujeres que se asocian para hacer talleres, y a todas esas personas que decidieron asociarse, el anterior gobierno le dio mucho apoyo, tanto en el campo como en la ciudad. Pero el guión que se estableció fue exitoso y tenemos hoy un nuevo gobierno que está dirigiendo la nación y es la suma de muchas voluntades que se unieron en ese proyecto y otros lo acataron con una orden y vamos a esperar los resultados porque no hay una sola línea, hay la línea del partido principal que acumulaba un 35%, que estaba encabezando el presidente de la República de hoy, y la alianza de todos esos sectores que adversaron al PLD dirigido desde ese laboratorio para unirse y desplazar al PLD. Hoy pues, en medio de la pandemia que está azotando el mundo, grandes instituciones quiebran, han quebrado, instituciones importantes de diversiones sanas, de diversiones de todo tipo, de industrias que han colapsado, de compañías de servicios que han colapsado, grandes números de pequeñas empresas se han ido a pique y hoy hay una situación de mucha preocupación a nivel mundial. Por eso debe reorientarse la economía y dar grandes apoyos al desarrollo y a la continuación de la producción. La producción, se quiere impulsar la producción sobre la base sobre todo de divisas, sobre la base del turismo. Tienen que tener mucho cuidado porque el turismo es muy delicado y de cualquier manera se desmorona. De cualquier error se desmorona. Un turista que sale a gastar dólares quiere estabilidad, quiere sanidad, quiere una población sana, educada, intelectual con las comunidades. Ese es el turismo que necesitamos y que deja la divisa en el país. Si se toman medidas que no sean acorde con el interés del turista, pues el turismo disminuye mucho, hay que tener mucho cuidado cómo impulsar el turismo. Por eso hay que hacer grandes inversiones en las pequeñas, medianas y en las empresas para que reinicien su producción, para que satisfagan la demanda que tiene nuestra población y otras poblaciones que tienen negocios importantes como nosotros, como Haití y otros países de Centroamérica y el Caribe. Por ahí debe andar las inversiones que hay que hacer y los apoyos y aumentar el gasto. El gasto en la sociedad, en las comunidades, en todos los hombres y mujeres del país.
Que sean ciertos los préstamos que se anuncian que van a financiar las pequeñas, medianas empresas y luego no aparecen los préstamos. Se lo dan a un grupo y lo dan para comprar carro, que un carro representa un gasto para una familia. No genera producción un carro. Lo que genera producción es construir viviendas, construir pailas, cucharas, muebles, reparar piezas en los talleres de metalmecánica, producir escritorios, sillas en nuestros talleres de metalmecánica. Eso produce. Hay que volver al nacionalismo del consumo de la producción. Que había compañías y pequeñas fábricas e industrias que producían todo tipo de utensilios, de muebles para clínicas y hospitales. Eso lo desmantelaron porque venían de fuera, más bonita, más barata, muy bien. Pero hundieron un sector de la producción nacional que ya venía y podía darse el salto a otra producción que fuera necesario tanto en nuestro país como en los países vecinos. Hay que aumentar la inversión en estos sectores. Por eso la banca hoy día debe estar al servicio de buscar quién quiere producir, quién quiere poner en funcionamiento un proyecto de vivienda, un proyecto de fabricación de algún tipo de utensilio que se necesite, algún proyecto de producción agrícola, algún proyecto de producción industrial, agroindustrial, que los bancos tienen que salir a buscarlo, para que la producción vuelva y renazca y aumente. No se pueden quedar solo en lo que está vigente en manos de muy pocas manos, que son los poderosos. En nuestros campos, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, hay grandes personas que innovan, son promotores de ideas y que la hacen realidad. Hay que buscarlo, hay que apoyarlo. Los bancos deben invertir en eso para que vuelva a desarrollarse con más ímpetu la producción y podemos lograrlo. Producción de vivienda, producción de ropa, producción de cigarros, producción de alimentos, de pan, de harina de maíz, de la yuca, procesar la yuca. De la yuca se sacan cientos y cientos de derivados. Yo conozco una señora de Palmar que dirige un clúster de yuqueros que siembran y tienen grandes proyectos de yuca, pero nadie le hace caso. Entonces se va al suelo la producción de los plátanos. Se pueden sacar muchísimas cosas. Hay que poner a funcionar la creatividad. Hay muchos creativos. Nuestras mujeres, nuestros hombres que viven de la costura, de la aguja. Hay que financiarlos. Hay que financiarlos. No le tengan miedo. Ellos pagan. Ellos pagan. Solo hay que poner de garantía la máquina, poner de garantía la tierra que poseen, no la que tienen con su título, la que poseen. De garantía, si quieren, pongan de garantía a los hijos, que si no lo pagan los padres, lo pagan los hijos. Bueno, en el caso nuestro teníamos un proyecto de vivienda, pero nos metimos sin miedo de desarrollar ese proyecto porque la banca son unos sanguijuelas. Chupa todo al proyectista, al emprendedor. Lo quiebran con los intereses, con las cobranzas. Y si dejas de pagar un mes o 2 meses, te meten en una lista negra para que nadie jamás te preste la vida. Bueno, pero eso está muy mal. Los bancos tienen que salir a buscar a quién es que le van a prestar el dinero. Por eso es que hay que salir a pescar a esas pequeñas industrias, esas pequeñas fábricas, esas pequeñas entidades que producen algún tipo de producto que se usan en nuestra sociedad y en las sociedades vecinas. Las grandes empresas, las empresas. Hay grandes empresas aquí que se están viendo apretadas, muy apretadas. Hay que apoyarlas, hay que apoyarlas. Entonces los bancos, las bancas tienen que salir para invertir, para gastar en la población, porque la crisis lo amerita. Si el gobierno no aumenta los gastos en la población y se los reparten en un grupito, pues vamos a colapsar. Es importante que se sepa que a nivel mundial
la producción ha caído en más de un 8% a nivel mundial. Eso representa una quiebra enorme. Eso va a ser una situación de calamidad mundial para las sociedades, para la humanidad. Así que hay que esperar que nos vaya bien. Hay que rogarle a Dios, como dicen, que se normalice todo para que sigamos adelante. El mundo, en los primeros años, que había experimentado crecimiento de 5%, los primeros meses del año en el que estamos, el mundo creció un 5%. Pero por donde vamos ya, el mundo ha perdido más de un 7,5% de su Producto Bruto, de su Producto Interno Bruto de cada nación. El mundo se redondea en 7,5% las pérdidas del Producto Interno Bruto del mundo. Sí, de todo lo que se produce, de todo lo que se mueve el dinero, de los bienes y servicios que hay, todo se ha perdido casi un 8%. Es una situación muy calamitosa, eso es demasiado, eso es prácticamente producir una guerra, provocar una guerra por un virus. Un virus ha declarado la guerra a la humanidad. Cafecito. El virus ha declarado la guerra a la humanidad. Es penoso. Por eso es que se recomienda el gasto público para fortalecer las estructuras productivas, dar confianza a la población de que todo siga adelante. Así que mucha confianza, no descuidarnos con el virus, no descuidarnos, siguen infectándose mucha gente, muchas personas, jóvenes, ya los jóvenes empiezan a infectarse, inclusive los que trabajan en oficinas de servicio, en el sector privado, en el sector público, todos esos jóvenes han ido infectándose. Y eso ocasiona un trauma enorme en esos jóvenes y hay que entonces darle asistencia importante de psicólogos, asistencia económica, en las entidades donde trabajen le proporcionen la forma de que adquieran bienestar, de que no pasen trabajo, de que no se sientan que están abandonados. Y eso va a producir confianza en la población. Sabemos que hay un interés del gobierno de turno de hacer bien el trabajo. Pero reiteramos, es un gobierno de una alianza de maco con cacata, donde por aquí hace uno una cosa, por allí hace otro. No hay una dirección colectiva, que era lo importante que tenían los gobiernos del PLD, que había una dirección colectiva dirigida por un órgano muy importante como el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y que luego pues personas que se adhirieron por órdenes al movimiento que desarrollaron desde el laboratorio que hicimos mención hace un ratito, pusieron en marcha para elaborar ese guión y desplazar al PLD. Lo lograron. Había que desprender a alguien del PLD, alguien importante, claro está, porque no se puede decir que no es importante. Es una persona muy importante que le dieron las instrucciones para que se desprendiera del PLD, porque son personas que están ahí como los comandos fríos de terroristas, que no es los comandos no activos, pero que cuando reciben la orden tienen que actuar. Bueno, así actuó esa persona, como un terrorista político. Como un terrorista político. Pero el que hace la maldad a la larga, no muy tardío, sucumbe. Nuestros pueblos van a salir del atraso, nuestros pueblos van a salir airosos. Bueno, ya en Argentina hay un gobierno que está dedicado a darle respuesta a la población. En Uruguay se ha dado cuenta del daño que se hicieron a sí mismos con elegir otro gobierno que no fuera el gobierno del Frente Amplio. En Bolivia la gente se
Esos pobres indígenas sí lo han maltratado, pero esos indígenas van a volver a gobernar. Volverán a gobernar, tarde o temprano. Y saldrán del atraso y de la pobreza. Los indígenas son muy inteligentes. Fue la civilización más importante de toda la parte occidental del planeta, los aborígenes nuestros. De Bolivia, de Sudamérica, de Norteamérica, de Canadá, del Caribe, en fin. Y esos guiones se han desmoronado. Aún hayan tenido éxito. Esperemos que aquí no se desmorone antes de tiempo. Esperemos. Y que nosotros sigamos avanzando. Y que nos den apoyo. Y que sean verdaderamente plurales en las inversiones, donde todos participemos. Bueno, en el PLD la mayoría de la población participaba. Yo tenía 10, 12 mujeres modistas, costureras, se asociaban y le daban apoyo. Las reclutaban para producir uniformes, en fin. Esperemos que sea de todo para el bien. No nos podemos descuidar con el virus. No nos podemos descuidar con el virus porque es muy amenazante, es muy agresivo. Hace mucho daño el virus. Hace mucho daño. En cuanto a lo científico, queríamos reiterar a nivel de la ciencia del mundo, muy importante la ciencia, ha logrado poner en marcha planes de grandes dimensión para el desarrollo de la humanidad, pero también para la destrucción de la humanidad. Habíamos hablado de las grandes inversiones que se hacen para enviar naves gigantescas al espacio en búsqueda de vida o de otros recursos que la humanidad pueda aprovechar y explotarlo en la Luna, el planeta Marte, en los más cercanos, porque todavía la humanidad está muy atrasada en todo lo que tiene que ver con la ciencia ya más sublime en el sentido de alcanzar niveles de que se utilice en casi la totalidad su cerebro. La humanidad lo más que ha logrado es usar un 2, un 3, un 4, un 5% de su cerebro, de la inteligencia que posee. En el cerebro hay tantas cosas que el ser humano todavía no ha podido desarrollar para su bien. La telepatía, las conducciones magnéticas, de cómo aprovechar el cerebro para inclusive autotransportarse. Que nosotros estamos constituidos en imagen y semejanza del planeta Tierra. Tenemos minerales, tenemos hierro, tenemos de todo. Bueno, con nuestras propias particularidades de todo eso que poseemos, puede hacerse una alianza con el magnetismo que genera el planeta y genera el sistema solar y genera la luna y la tierra y en fin, toda la galaxia, todo el conjunto del planeta y de los espacios negros que hay, que es vacío. Si no hay un objeto, no hay claridad, pues no se refleja la luz. Pero mientras se siga pensando que con esas grandes naves van a descubrir lo que se anda buscando, están perdidos. Y exhortamos a seguir redescubriéndonos aquí en el planeta, en la Tierra, que hay muchas cosas buenas. Tanto en el seno mismo del planeta como en cada una de sus capas que lo forman. Tectónicas, las capas tectónicas. Hay capas que son de fuego, son que producen los volcanes. Esa masa líquida de fuego. Temperaturas. Eso ha dado la formación de muchos minerales. Es el núcleo de la Tierra, incandescente, el magma, que es cuando se filtra hacia ciertos niveles de la capa tectónica, se producen volcanes. Y de ahí se generó la vida. Se generó con aire, fuego y agua, la vida. Se produjo
el hidrógeno, el oxígeno, el carbón, todo. Y exhortamos a que los países se vayan a lo micro, que manden micros naves que puedan escudriñar el espacio y que pueden mandar a la vez millones de micronaves, que a cierto nivel la pongan en órbita, la digreguen por todo el espacio, tanto del sistema solar como de otros sistemas, y verán que van a encontrar vida inclusive en otra galaxia. Accesarán a otra galaxia. Pero tiene que ser con micros naves. Se autotransformen con la cuántica, mecánica cuántica, la cuántica física, la cuántica de todo el sentido amplio de la palabra, en el que usted lanza un rayo y el rayo se divide. Bueno, hablando de los rayos, usted puede enviar naves, micronaves, en la punta de un rayo que lance. ¿Cuál de los rayos? No sé si el beta, si el X, el rayo. Ese tipo de rayos que pueden servir de transportar naves hacia el espacio. Y pueden transportar también, y luego, más adelante, cuando logren dominar el rayo. Porque fíjense, si hay algunas naves espaciales que no sean de la Tierra, son dirigidas por puntas de rayos de luz. Por eso se mueven de manera horizontal, vertical, no tienen un movimiento que lo mueven desde un centro, con magnetismo, ese rayo. Bueno, ideas que si quieren alguien profundizarlas y patentizarlas puede ser. Bueno, hoy día hay una situación un poco peligrosa, pero que la diplomacia va a imponerse. Porque se quiere hacerle la vida imposible a Rusia. Es bueno señalar que cuando Lenin, uno de los hombres más grandes que ha dado la humanidad, con una visión del desarrollo histórico de la humanidad y de la dialéctica histórica, pudo concebir la dirección y hacer la realidad de una acción política en el que toda una sociedad se puso de acuerdo para cambiar un régimen que era de atraso, de opresión, de crímenes y de alianza con los intereses más negros del mundo. Establecieron un sistema donde lo más importante era el desarrollo de la humanidad, de los hombres y mujeres de esa nación, de la Rusia. Y tuvo una visión por sus capacidades, por su intelecto, por su convicción de que la humanidad podía transformar todas las sociedades a ponerla al servicio del bien. Logró consolidar ese país, aunque fue víctima de grandes bloqueos y quisieron ahogar a la Rusia socialista. Y la Rusia socialista dio el salto y pudo congregar a su alrededor todas las naciones vecinas y formaron el gran estado de repúblicas soviéticas socialistas. Y se convirtió en una de las potencias más grandes del mundo, al servicio del desarrollo de la humanidad, al servicio del bien común. Eso lo dirigió Lenin y le dio la forma y lo moldeó, lo dibujó como un gran escultor político, un gran hombre de virtudes organizativas extraordinarias. Se dedicó en toda su vida a organizar la revolución de los bolcheviques para que junto a Lenin se hiciera realidad, y luego sucedió a Lenin y fue quien consolidó la República Socialista. Stalin, el gran constructor de ese imperio a favor de la humanidad en la visión histórica que tenía ese grupo de hombres, de grandes intelectuales, para que la humanidad trillara el camino del progreso y del bienestar colectivo. Pero claro, luego vinieron los oportunistas y se hicieron con el poder, empezaron a corromper la revolución, a los
hombres y mujeres que se dedicaban al bien común, y ya todos sabemos la historia. Lograron tumbarle el pulso a la URSS, a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Le lograron el pulso, el imperio occidental, muy poderoso. Sometieron a esos pueblos al aislamiento más grande, grandes políticas de no interactuar con ellos, ni en los negocios, ni en la ciencia, ni en las relaciones, ni nada. Y le instalaron una campaña. Occidente todavía tiene mucha fuerza en eso. En convencer a una parte de la humanidad de que ese imperio occidental es el bien, que los otros son el mal. Por eso le hacen la maldad a China, a Irán, a Rusia, a la India, si no se alinea con ellos, en fin, para tratar de doblar el pulso. Pero ya ha ido cambiando todo mucho, mucho, y siempre las grandes guerras que hemos tenido en las últimas, que yo no sé por qué le dicen la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque guerras mundiales ha habido siempre, siempre. Desde que la humanidad alcanzó unos niveles de desarrollo, empezó por el individualismo a producirse grandes guerras en el mundo. Entonces esta debe ser como la 1522 Guerra Mundial. Esperemos que la 1523 no se dé. No se dé. Porque como dijo Einstein, un gran científico alemán, un físico, inventor de cómo descomponer el átomo para producir la bomba nuclear, la bomba atómica. Que él sabía cómo las 1522 guerras se habían hecho, muchas con bombas, en sus orígenes con palo. La 1523 se iba a hacer con palo y piedra, porque iban a destruir todo, con las bombas nucleares que posee hoy día. Y al ser bloqueada la Unión Soviética de una manera asqueante, inhumana, se provocó el derrumbe. Pero hoy ha ido resurgiendo una alianza estratégica entre China y Rusia, Pakistán, Irán y otros países. Y esas repúblicas soviéticas arrastran consigo problemas viejos, que Stalin no pudo resolverlo totalmente, pero que fue el visionario de la unión de todos esos pueblos, que abandonaran las diferencias que había entre ellos, religiosas, diferencias de percepción, de ver el mundo, y logró aunar esfuerzos y producir grandes inversiones de manera equitativa para todas esas naciones que formaron la Unión Soviética. Stalin fue el gran visionario. Luego, reiteramos, vino Khrushchev, un oportunista, como hay muchos, en muchos lugares del mundo, como Khrushchev. Y así sucesivamente vinieron otros y destruyeron la Unión Soviética, por la corrupción. La corrupción acaba con todo, como decimos aquí, hasta con la madre de los tomates acaba la corrupción. No la participación en los negocios del gobierno, porque de eso tiene derecho todo el mundo, participar. Y todo el mundo tiene derecho a beneficiarse. Es decir, si Ramón decidió asociarse con Juan para un proyecto en común y buscar la manera de que el gobierno los apoye, pues se asocian y persiguen tener beneficio para su progreso. Eso no es corrupción. Eso es el derecho a participar en los planes de producción que desarrolla un gobierno, pero que debe ser para toda la sociedad. En el PLD eso se logró mucho, porque yo puedo mirar aquí en Santiago, en la provincia, quiénes son los grandes beneficiarios de los gobiernos del PLD. No fueron PLDistas, fueron empresarios que se acercaron al PLD para aportar sus recursos que tenían para continuar el desarrollo, y fueron empresarios gananciosos. Se fortalecieron. Pero así se fortalecieron otros del PLD que
hicieron alianza con ellos. Eso es parte del desarrollo. Lo malo es que no se sea transparente en las inversiones y que no participe todo el pueblo. Sí, todo el pueblo, que debe ser un objetivo. Bueno, y a raíz de que vino el desequilibrio entre las naciones de la Unión Soviética, vino los rompimientos, vinieron las dificultades, las vicisitudes, las diferencias. Pero hoy arrastramos partes de esos hechos. Armenia, un país, reiteramos, milenario, muy golpeado, Armenia, por los imperios del entorno, el imperio turco, otomano, el imperio otomano que se fundamentó en los principios del Islam. Luego se pervirtieron los gobernantes, rompieron con los principios del Islam y empezaron a gobernar los emperadores, los califatos. Bueno, así surgieron también los imperios árabes que gobernaron parte importante de Europa. Pero la corrupción destruye todo, hasta la madre de los otomanos. Pues Armenia y Kazajistán arrastran Armenia y Azerbaiyán. Azerbaiyán es muy colindante con Turquía. ¿Cuál es el problema que está sucediendo hoy día en Turquía? Que hay un sector y que ha logrado encabezarlo. El presidente Erdogan, que le dieron un golpe de Estado y que por cierto le salvó la vida a Putin y nos mandó a cuidar a Irán por 2 o 3 días, y luego lo vinieron a traer de nuevo como el verdadero presidente de Turquía, pero a él se le olvidó esa parte. Y ha empezado a hacer cosas para vender en el mundo de la historia del gran imperio otomano, cómo surge, cómo se desarrolla, y en su interior lo que quiere venderle al mundo es que él es el salvador y el nuevo redentor del imperio otomano. Parece que no se ha dado cuenta que el mundo ha cambiado sustancialmente, y ahí es que él está perdido. ¿Por qué quiere él que Azerbaiyán vuelva a ser el propietario de la mayoría de los territorios del pueblo armenio, donde los turcos asesinaron cientos de miles de armenios y lo declararon como un crimen de lesa humanidad? Porque de esa manera se hace aliado de Alemania y otros pueblos que tienen mucha incidencia en Europa occidental como Estados Unidos para bloquear los proyectos de desarrollo que tiene Rusia junto a Alemania, junto a Italia, junto a los países que se van a beneficiar con la venta del gas natural que produce Rusia. Y Turquía lo quiere controlar todo. Turquía quiere declararse por su cuenta como el imperio otomano, el nuevo imperio otomano. Va a fallar, no le va a ir bien, no le va a ir bien, porque Rusia es un hueso duro de roer. Rusia tiene un avance tecnológico, científico, militar muy grande y ha optado por ese avance que ha alcanzado enarbolar el arma de la diplomacia para dirimir los problemas y las contradicciones geopolíticas que se suceden en su área de acción. Es el problema fundamental, porque no es verdad que un pedacito de montaña árida va a provocar una guerra si en ese pedacito no está toda la riqueza del mundo. Claro, los turcos quieren controlar los minerales y los recursos que pueda haber en Azerbaiyán para el usufructo de ellos, que tienen gran dominio de Azerbaiyán. Tienen un gobierno dictatorial ahí que lo manejan ellos, lo apoyan, y esperemos que eso se resuelva diplomáticamente. Esperemos que ese juego no pase de ahí y que eso no siga como una extensión del conflicto que han impulsado en Occidente de Ucrania y Bielorrusia para seguir cercando a Rusia. Eso es muy peligroso. No pienso que Rusia es igual que la Alemania de 1939, no es igual. Porque a Alemania la provocaron, la acercaron hasta que la obligaron a hacer la guerra. Porque las cosas hay que decirlas como son.
Y eso viene de que Alemania quería ser una potencia hegemónica a nivel mundial, incluyendo tener grandes territorios en el África y dominación en pueblos del mundo para convertirse en esa potencia, junto con Alemania, Inglaterra, Francia y otros países que no eran muy poderosos en Europa, pero que tenían decisión, por que eran los dueños de la banca, del dinero. Holanda, Bélgica. Bueno, y hasta Venecia fue un imperio económico, donde controlaron la masa monetaria del mundo en un momento, porque los judíos no comen cuento con su dinero. Casi siempre son los dueños de la masa monetaria del mundo, los judíos. Son especialistas en eso. Bueno, los judíos originarios son árabes. Luego crearon a Israel como un país, lo creó Inglaterra y Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1949 empezaron a hacer los pininos para imponer en los territorios árabes un Estado judío, con convicciones sionistas, de expansionistas, para que se sepa que no es tan fácil el asunto, pero los judíos en sí son árabes, de religión judía. Los árabes de religión islamista, el judaísmo, el islam, los musulmanes, los cristianos, son religiones, no son razas ni nada, ni poblaciones, son poblaciones de fe cristiana, de fe judía o judaica y de fe musulmana. Las hay en el mundo entero. Ya en Rusia anda por un 30% de la población musulmana. En China hay un enclave musulmán importante. El problema es que muchas veces Occidente toma a los musulmanes como conejillos de India y lo usa de punta de lanza para crear problemas y líos en los pueblos del mundo. Hacer la guerra y ellos venden armas y apoderarse de sus riquezas. ¿Qué es lo que han querido después de un tiempo acá hacer con Rusia? Pues no pudieron. Renació Rusia, el ave fénix surgió de abajo para servirle a toda la humanidad. Quisiéramos, ya luego de ver cuál es el lío que hay en Azerbaiyán y Armenia, el conflicto internacional, hacerle una solicitud al señor presidente de la República, Luis Abinader, de que hay una deuda que dejó el pasado gobierno o los pasados gobiernos del PLD con un sector de la población de Santiago, donde sus propiedades fueron adquiridas para desarrollar el jardín botánico que hoy opera en la parte norte de Santiago y que sus propiedades se las deben. El gobierno le adeuda a un número importante de personas propiedades que fueron incautadas para desarrollar lo que es hoy el jardín botánico. Señor presidente, por favor, páguenle esa deuda a esa gente que lo necesitan. Lo necesitan, le estoy hablando con toda la razón de causa del mundo, porque yo soy de los perjudicados. Yo como familia, como mi familia, de mi hogar, el mío, como Cerulle Gómez. Así que le pedimos que por favor nos paguen esa deuda. Que lo pongan en el presupuesto del 21. Y así apoyan a las comunidades para que empiecen a producir acciones en contra del coronavirus y salgamos adelante, porque con esa pequeña deuda que tienen conmigo, pues yo lo usaría para, quizás hasta para pagar deuda. Pero por favor, señor presidente, que nos paguen nuestros terrenos que adquirimos con esfuerzo y mucho trabajo como parte del patrimonio individual. Pues así han dado hoy las reflexiones, espero que las hayan compartido y que sigamos viéndonos
todo el tiempo que sea necesario y que podamos. No bajar la guardia con el virus, no bajar la guardia ni los jóvenes, ni los adultos, ni los mayores de edad. Enfrentarlo con todo lo que tengamos. Tenemos muchas armas para enfrentar al virus. Tenemos todo lo que dicen nuestros viejos de las tisanas, de las medicinas naturales, de los médicos que han inventado algún medicamento para favorecer a la humanidad y que le entregaron su patente a la humanidad para que fuera asequible y ellas pudieran enfrentar dificultades que se generan en el medio ambiente. En fin, tenemos muchas armas para destruir al virus. Exhortamos a los países que más conocen el virus, a China, a Rusia, a Cuba, que tienen vacuna, que la pongan ya al servicio de toda la humanidad. Que no se lleven de Occidente, que no se les nuble el entendimiento y pongan eso al servicio de la solución de los problemas que hoy estamos atravesando y que el mercantilismo, el mercurialismo no le nuble el entendimiento para querer beneficiarse de manera individual, sino para que se beneficie la humanidad. Pónganla al servicio de toda la humanidad y así contribuirán al desarrollo y al progreso de todos los seres humanos. Nos veremos el próximo jueves. Cuídense mucho y no bajar la guardia con el virus. Tengan un buen día.